buenas noches a todos los oyentes de YSUCA. Este es su programa Abriendo Puertas, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y tenemos el gusto esta noche de compartir con un amigo, un miembro de nuestra comunidad universitaria, que es Augusto Rigoberto López. Él es sociólogo, especialista en temas de seguridad, y este día vamos a desarrollar el tema la percepción de la ciudadanía acerca del trabajo de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Esos temas son importantes, como siempre, a la hora de analizar nuestra realidad nacional, porque nos permiten, desde la mirada científica, la mirada de los investigadores, saber cuáles son los énfasis, cuáles son los hallazgos que hay en torno al tema. Y bueno, te queremos dar las gracias, Augusto, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Abriendo Puertas. Gracias, Luis, por el espacio y la verdad que es un honor poder compartir en este importante programa eh, algunas perspectivas que he podido sistematizar en mi trabajo académico de investigación. Un gusto Bueno, eso es lo que y un saludo también para queremos toda oír. la audiencia. Muchas gracias, Augusto. Eso es lo que nuestra audiencia de YSUCA quiere oír. Nosotros somos un instrumento que nos ayuda a interactuar con mucha gente que necesita elementos para el análisis de la realidad nacional, y a partir de investigaciones que hay dentro de nuestra universidad y estos espacios como YSUCA, que son oídos por un público que le gusta estar interesado, le gusta analizar de la realidad nacional, pues nos gustaría pues ser eso, un instrumento que les permita, le facilite esa análisis de la realidad. Pues en primer lugar, quisiéramos saber, antes de entrar en el tema, ¿cuál ha sido tu desarrollo en cuanto a la investigación en temas de seguridad? ¿Cómo podrías destacar algunos elementos en cuanto a esto de investigar de seguridad nacional? Bueno, brevemente, digamos que me he dedicado eh, a hacer investigación sobre policía. Diríamos que ese es un campo donde hay aporte de distintas disciplinas, porque, digamos, ofrece un fenómeno complejo que requiere abordajes desde distintas perspectivas. Entonces, yo particularmente desde la sociología he venido estudiando el rol que juega la policía en el campo de la seguridad pública, las relaciones que tiene la policía con la ciudadanía, las relaciones territoriales de poder de la policía con las pandillas y también con las comunidades organizadas, específicamente con directivas comunitarias. Entonces, ese es ese es un marco que, digamos, un objeto de análisis bastante rico en El Salvador por, por la complejidad que tiene este problema en el país. Valga decir que en otros contextos la realidad salvadoreña es de mucho interés sobre cómo se desarrolla la inseguridad y cómo se intenta construir seguridad aquí en El Salvador. Entonces, desde esa perspectiva yo estaría aportando, Luis. Sí, digamos, como lo decís en tu desarrollo profesional, se puede enfocar desde varias disciplinas, incluso el poeta Roque Dalton en su poema de amor decía, los primeros en sacar el cuchillo. De alguna manera refleja esa, uno intuye que hay una situación cultural acerca de la violencia. Antes de entrar en lo que es tu investigaciones, ¿cuál ha sido, digamos, el mayor desafío que has encontrado en cuanto al abordaje como objeto de estudio de esta situación? En realidad, digamos, es bastante conocido en quienes se dedican a hacer investigación sobre policía, que no es un tema fácil de abordar. En principio, porque se requieren permisos para hacer trabajo dentro de la policía. Eh, Se requiere ganarse la confianza también de las personas, asumiendo que uno
desarrolle un rol, digamos, para generar conocimiento y en última instancia para mejorar las prácticas que benefician a la ciudadanía y con eso también se beneficia la misma policía. Entonces, a veces es complicado desde un rol de externo porque las instituciones y no solo la policía en realidad es celosa de lo que hace y la policía particularmente tiende a no ser transparente en sus prácticas por, digamos, eh, características en su personalidad profesional donde tiene que verse con entornos de violencia, donde la información no circula en todos los niveles de la organización. Entonces, se suele tener mucha desconfianza, pero eso no solo ocurre también con la policía. Digamos, las personas que se dedican a investigar, por ejemplo, temas de violencia con grupos delictivos también se enfrentan con ese problema, incluso al riesgo de su propia vida. Ya tenemos casos en El Salvador de periodistas que, bueno, un periodista extranjero que fue asesinado eh, en el marco de su trabajo de investigación y también en otro tipo de organizaciones. Entonces, es un reto en realidad realizarlo, aunque yo debo decir que últimamente, no sé ahora, pero en los últimos años la policía se abrió hacia realizar, a que la comunidad académica realice investigaciones, se realizaron publicaciones periódicas, donde había cierta apertura hacia la comunidad académica para realizar investigación. Actualmente desconozco si eso continúa. Yo entendería que últimamente ha tendido más a que se cierren los espacios, entonces eso limita las posibilidades de seguir profundizando. Claro. En cuanto a, digamos, es un tema que lo has abordado de manera sistemática, de manera ética, con las dificultades que implica el caso. Y bueno, ¿cómo podrías explicarnos, digamos, a partir de una de estas investigaciones, la percepción de la ciudadanía acerca del rol de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo fue que, cómo has desarrollado tu metodología de investigación? ¿Cuál ha sido, digamos, tu planteamiento del problema? No de una manera tan científica, sino de una forma divulgativa. ¿Cómo podrías explicarle a nuestra audiencia el abordaje que has hecho de este tema de la percepción de la Policía Nacional Civil? Yo creo que en este campo, por suerte, hay bastante trabajo y en particular nuestra universidad ha publicado en conjunto con otras entidades algunos informes donde se mide la percepción de la ciudadanía. Lo que interesa saber en principio es cómo la población percibe el trabajo de la policía, porque se asume que la policía por sí sola no va a lograr resultados en la construcción de seguridad, o por lo menos si pretende hacerlo por ella misma, hay mucha probabilidad de que fracase. Digamos que si su misión es combatir los delitos, proteger derechos y libertades de la ciudadanía, por sí sola, en principio no recibe denuncias, se enfrenta con el cierre de la ciudadanía. Entonces, es necesario conocer que tanto la población aprueba las actividades que realiza la policía, digamos, simpatiza con las actividades que está haciendo. Y algo que es muy importante y de mucho interés en los estudios de policía es eh, cómo la población confía en la policía para convertirse en un escenario hipotético posterior, digamos, en posible denunciante, porque esto es clave, asumiendo por supuesto que la policía no logra por sí sola eso, digamos, avanzar en la construcción de seguridad. Entonces lo que interesa saber es qué tanto la población está dispuesta a aprobar lo que hace la policía y en última instancia colaborar con la policía. Ese es, digamos, el principal objetivo de estudiar la percepción de la ciudadanía. Ok. En cuanto a estas, digamos, diferencias territoriales y sectoriales,
¿Habría o has abordado en tu estudio si existen estas percepciones diferentes acerca de la policía? Puede ser entre territorios occidental, central y oriental, o entre la población urbana y la población rural, y si esto es importante y por qué. Sí, en general, algo que es un hecho, digamos, bastante regular en la realidad salvadoreña es que la población, eh, digamos, deposita confianza en la policía comparado con otras instancias de la institucionalidad del Estado, ¿vea? Pero no más que en la Fuerza Armada, por ejemplo. La Fuerza Armada generalmente se ubica en un nivel superior de lo que la policía, de la ciudadanía confía en ella. Sin embargo, la policía obtiene un nivel, digamos, de confianza que es aceptable. Hay que decir que no es un fenómeno propio de El Salvador. A veces se piensa que por el legado que tenemos de gobiernos de la dictadura militar y del autoritarismo, digamos, dejaron una huella que tiende a simpatizar con eh, las fuerzas del orden, digamos, con la fuerza pública. Lo cierto es que incluso en países desarrollados, de estas dos instancias suelen ser de las que más apoyo tienen de la población, más confianza, para ser preciso. Esto tiene que ver, digamos, con algunas funciones específicas que cumple la policía. En principio, es una institución conservadora, digamos. La policía está para preservar el orden. El orden, digamos, que está regulado por lo que establece la ley y un orden de convivencia donde la gente asume cosas que son aceptables y no. Entonces, al estar, digamos, con la bandera del orden, eso invita, digamos, a que se simpatice con esa misión, aunque sus prácticas puedan no ser efectivas o aunque a veces las prácticas puedan perjudicar a la misma población, pero digamos, es algo bastante natural que mucho sector de la población, especialmente adultos, y adultos entrados en una edad también, digamos, avanzada, simpaticen con la función que realiza la policía, porque tienen también una mentalidad conservadora. Pero también en El Salvador, por ejemplo, hay una relación entre el grado educativo, por ejemplo, y la simpatía que se pueda tener con la policía. Eh, a mayor grado educativo, la confianza que se deposita en la policía suele ser menor. Eh, entonces, esto indica, en principio, que se conoce más de la función que hace la policía y que se puede ser, digamos, la ciudadanía puede ser más atenta a lo que realmente hace y no simpatizar solamente por la misión que genéricamente tiene asignada. ¿Ve? Es que es fácil asumir que gracias a incluso a lo que transmiten los medios de comunicación, que la misión de la policía es luchar contra la delincuencia. Entonces, está enarbola, digamos, la idea de la ley y el orden, y eso suma simpatías, sobre todo en un contexto como el salvadoreño, donde las tasas de criminalidad son considerables, digamos, no es un problema menor. En El Salvador no es un problema menor la delincuencia y la inseguridad, entonces eh, simpatizar con la instancia conservadora que discursivamente es la encargada de la ley y el orden, digamos, un asunto que es bastante fácil de entender, específicamente en algunos sectores que tienen, digamos, cercanía con problemas delictivos y además en algunos sectores que no han tenido las posibilidades de seguir avanzando, digamos, en su formación académica y por lo tanto no suelen ser tan observadores de la calidad del servicio que ofrece la policía. Y esto también, digamos, geográficamente, en relación con la pregunta que hacías, se relaciona específicamente, digamos, en las zonas periféricas, donde también la percepción ciudadana suele ser más favoritaria hacia la policía, considerando los elementos que te había mencionado.
En este caso hay una situación que, digamos, bueno, yo intuyo que podría resultar incómoda. Existen diferentes accionares de la policía, puede reaccionar proactivamente o reactivamente, como lo describís en algunos de tus escritos, pero siendo un tomador de decisiones y tratando de buscar generar la mayor empatía o que, o que la mayor cantidad de población reaccione positivamente a mis acciones. ¿Cuál sería el rol que debería jugar la Policía Nacional Civil o incluso el Ejército para generar esta simpatía por la población, viendo las características que vos mismo has descrito, que muchas no tienen acceso educativo, hay una gran cantidad de desigualdades? ¿Qué se le podría recomendar a un tomador de decisiones? El gran problema con los tomadores de decisiones es que asumen la función para la que han sido eh, designados o llegaron a ella por medio de una elección popular, es que el legado que a veces se puede dejar está diseñado en función de la continuidad de su proyecto político, digamos, en el poder. Entonces, en otras palabras, digamos, lo que el tomador de decisión suele pensar es lo que me puede ofrecer réditos electorales. Eso descarta otras medidas que pueden ser más eficaces y por eso lo que predomina son medidas de corto plazo que generen impacto mediático. A veces por eso se ensalza el rol de la policía, porque se quiere hacer pensar que el problema de la delincuencia en El Salvador se puede resolver mediante acciones policiales y se delega en la policía la gestión de la seguridad. Eh, en principio, porque el órgano ejecutivo, digamos, no tiene control de las otras instancias del sistema de justicia penal, de la fiscalía, de los tribunales de justicia. Entonces, intenta ensalzar lo que depende de ella, que es la policía, y a veces promete más de lo que puede hacer. Digamos, se promete que El Salvador puede ser un país seguro y realmente eso está muy estudiado, que la policía por sí sola no va a lograr eficacia, lograr objetivos de seguridad en ese campo, porque la policía no controla todos los factores que hacen que la delincuencia surja. No solo los factores sociales, sino que a veces hay delitos que no se ven afectados por el accionar policial. Digamos que si la policía en una de sus acciones realiza un patrullaje y en ese patrullaje intenta ser, digamos, intensivo, eh, podríamos llamarle agresivo, y lo que pasa haciendo la patrulla es registrando a todas las personas que según su criterio le parecen sospechosos. Entonces le registra, pide documento. Eso proyecta poder, es una proyección simbólica de que la policía está actuando. Pero, ¿qué posibilidad hay de que la delincuencia se vea afectada por este tipo de prácticas? A lo mejor a algunos les genera molestia, vea, el hecho de que la policía sea invasiva, sea pesada, pida datos, pero en general los grupos delictivos se adaptan a este tipo de prácticas. Entonces, digamos, si la policía suele hacer registros en cierta área, pues los grupos delictivos evitan esa área o se confinan. Eso no quiere decir que las tasas delictivas vayan a disminuir o que la población, digamos, vaya a tener resultados de seguridad más duraderos. Entonces, este tipo de prácticas a veces prometen más de lo que pueden hacer porque la policía no logra controlar eso por sí sola. Si se adoptaran medidas un poco más de mediano plazo, donde la policía intentara coordinar relaciones de gobierno territoriales con otras fuerzas locales, eso es más prometedor. Sin embargo, no ofrece resultados de corto plazo como si lo ofrecen las medidas simbólicas. Cuando la policía, digamos, en el plan de control territorial que se desconoce mucho de lo que implica, pero en la fase uno, que era, digamos, la fase más represiva, se crearon las fuerzas operativas, cuyo acrónimo es FOCA, de control. eh,
no me recuerdo ahorita mismo con precisión qué significa la sigla, pero básicamente eran unidades de patrullaje intensivo. Eso, la ciudadanía a veces se suele afirmar en los estudios de policía que eso está más dirigido al ciudadano que al delincuente, porque ese tipo de patrullas lo que hacen es proyectar que la policía está haciendo algo, comunicar un mensaje, que la policía está activa, no deja pasar. A veces suele tener efectos disuasivos circunstanciales, es cierto. Por ejemplo, en ese momento en el que la patrulla está ahí realizando esas prácticas, es probable que algún delito que hubiera podido ocurrir en ese lugar se haya evitado y eso es de reconocerlo. Sin embargo, ya a nivel proactivo, digamos, de lo que la policía intenta conocer del territorio, de cómo es que se realizan los delitos más a profundidad, ahí sí ya no logra nada. Pero para el tomador de decisión es cómodo, digamos, mandar este tipo de mensajes comunicativos que no ofrecen resultados sostenibles y que le benefician políticamente. Es difícil como conjuntar estas dos situaciones. Y en cuanto, tal vez no tiene que ver directamente, bueno, ¿qué será lo que hace que el ejército sea percibido de una mejor manera por los ciudadanos, como lo decías al principio, ya que tanto la Policía Nacional Civil como el ejército ejercen funciones diferentes? Incluso al ejército uno logra intuir de que logra labores de seguridad pública que no le atañen, pero ¿qué será eso que hace que en la población se vea con mayor aceptación de ese rol del ejército? Yo creo que de manera en general, tanto para la policía como para el ejército, tienen una ventaja cultural, vea, que son organizaciones conservadoras dirigidas discursivamente a asegurar la ley y el orden. El ejército porque ha sido involucrado en tareas de seguridad pública. Pero también tienen la ventaja de que son instituciones desplegadas en el territorio, a diferencia de otras instancias de otros ministerios, digamos, otras instituciones. La policía está desplegada en todos los municipios, no en todos los cantones, pero sí todo el territorio del país está sectorizado en áreas operativas para la policía. Eso implica que en teoría tiene capacidad de responder eh, si es solicitada en cualquier rincón del país, porque tiene personal designado para cada uno de esos subsectores. Entonces, a diferencia de otras instancias menos cercanas, como qué sé yo, el Ministerio de Trabajo, el FIDL, que no, digamos, están más centralizadas, la policía sí es cercana a la población. De hecho, en otro informe que fue publicado por la UCA, la población afirmaba que al menos más de la mitad de ella había visto patrullas policiales en su lugar de residencia en la última semana. Esto no es igual con otras instancias. Hay otra hipótesis que se sostiene eh, que le da fuerza a esta idea de que la población le tenga confianza y es que se ha apostado mucho a estas dos instancias más que a otras. Yo creo que la situación de la pandemia podría relativizar un poco lo que acabo de decir, pero en general eh, el, la cantidad de policías se sigue incrementando, se siguen apostando recursos para que se incremente la capacidad de acción de estas dos instituciones. Recientemente hasta se han hecho convocatorias para nuevos reclutas en la Fuerza Armada. Entonces, si hiciéramos una comparación, y yo aquí no tengo datos para poder demostrarlo, pero es una hipótesis válida decir, digamos, que son dos instancias a las que se le apuesta mucho y se le fortalece, a diferencia de otras que no reciben esa atención ni ese apoyo institucional. Pero en el caso específico de la Fuerza Armada, comparado a la policía, yo creo que sí tiene mucho que ver en principio, nuestra tradición histórica en El Salvador, ¿verdad? Que bueno, venimos de regímenes militares donde eh,
básicamente el ejército estaba volcado en el aparato de Estado, en todas las instancias, y además de ser defensores de un orden de convivencia, también eran defensores de un proyecto de nación, reivindicado, digamos, por un tipo de ordenamiento económico que en realidad era injusto, pero que luchó contra un enemigo interno y externo que se identificó y que la población también identificó, y que mucha de la población hasta tenía legitimidad con ese discurso conservador, ¿verdad? Sentían que era una amenaza y la Fuerza Armada los protegía. Eso recientemente lo hemos visto también en la última administración del gobierno, donde hay un discurso que se sitúa incluso en calidad de héroes a la Fuerza Armada y a la policía, lo cual eh, alimenta esa mentalidad de autoritarismo y de dominación sobre la población civil, que explica en parte, creo yo, ese grado de aceptación y confianza de la policía a estas instancias, de la ciudadanía a estas instancias. Bueno, estamos con nuestro primer bloque terminado. Estamos con Augusto Rigoberto López, sociólogo y especialista en temas de seguridad pública. Este es Abriendo Puertas y regresamos después de nuestro bloque comercial. Regresamos, amigos y amigas, Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Y este viernes estamos hablando acerca de la percepción ciudadana acerca de la PNC y el ejército en El Salvador. Nos acompaña Augusto Rigoberto López y queremos retomar algo que en el bloque anterior había dejado punteado nuestro especialista. Es cómo ha sido aprovechado la buena percepción ciudadana por la actual administración presidencial. Y para esto vamos a ir a nuestra sección Así lo dijo. Como todos los viernes, vamos a leer una expresión de alguien, de una persona, y vamos a ver la reacción que tiene nuestro invitado. Pues así lo dijo. En este caso tenemos, en el país, las dos bases de poder que tiene Bukele es la PNC y el ejército. Refuerza a los militares con juguetes que quieren. Esto es sin sentido, ya que la prioridad de la seguridad pública debería estar a cargo de la PNC. Rodolfo Cardenal, el 19 de octubre de 2020. En este caso, Augusto, hay dos elementos aquí que también ya has tratado en algunos artículos dentro de lo que produce nuestra universidad. ¿Cuál ha sido el rol o consideras o has averiguado o investigado el rol de estos dos entes de seguridad pública en la administración actual? ¿Han cumplido no su rol? ¿Cómo ha sido recibido por la población y cómo se puede interpretar esto que acabamos de leer? Yo creo que eh, hasta hace poco se consideraba que, por ejemplo, la Fuerza Armada había sido una de las que más se había ceñido al rol que quedó estipulado en los acuerdos de paz por mantenerse al margen de asuntos que tuvieran que ver con la política nacional. Entonces era una instancia delegada hacia la defensa nacional, específicamente contra lo que se pudiera identificar como amenazas externas. A pesar de que a unos años de que se firmó la paz, el presidente Cristiani ya había involucrado a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Y eso fue una constante en los gobiernos que siguieron, incluso en los gobiernos del FMLN, ya no se diga en el actual gobierno. Entonces, lo que sí digamos, preocupante es un viraje en esta instancia, eh, donde se evidencia que hay deliberación política en asuntos que están fuera de su área que le destina la ley. Yo diría que esto es especialmente preocupante porque la manera en que se ejerce poder desde nuestros gobernantes
puede estar, digamos, orientada en dos sentidos, que son, a lo mejor son más profundos, pero yo lo voy a simplificar así. Puede ser un poder ejercido por la fuerza o puede ser un poder ejercido por la capacidad de involucrar a la ciudadanía en proyectos de desarrollo. Es decir, más, digamos, más de convencimiento, más de que la población se involucre voluntariamente o las fuerzas vivas del país se involucren voluntariamente. Si los gobernantes deciden ejercer poder por la fuerza, entonces es usual que se haga uso de la fuerza pública, que es la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Ahora bien, esto la desnaturaliza porque esa no es, digamos, su función. Las funciones están bien delimitadas, aunque es muy usual que ocurra. Y eso no quiere decir que sea normal o que sea natural, pero sí es normal es usual que se recurra porque son instrumentos. Eso es importante tenerlo clave. Tanto la policía como la Fuerza Armada son instrumentos y por lo tanto, digamos, son herramientas que se pueden utilizar y ahí depende de la mano que las utilice. Si es una mano, digamos, muy institucionalizada, regulada, entonces se ciñe a lo que está establecido. Usar la fuerza para efectos de controlar delitos, garantizar derechos y libertades de la ciudadanía. Pero de repente se puede ocurrir a algún gobernante usar la fuerza para efectos de, eh, digamos, amedrentar opositores políticos, y entonces ya ahí sí ya se desnaturaliza. Eso, Sí, como te menciono, Luis, es un riesgo bien inherente a la función policial. Por eso la función de instancias como la UCA, que ha sido permanente durante muchos años, y otras instancias de la sociedad civil que abogan porque la fuerza pública se ciña al papel que le establece la ley, que no quiere decir que la policía vaya a renunciar a su autoridad, o que vaya a renunciar a perseguir delincuentes y usar la fuerza. Eso es legítimo que lo haga, pero en ese marco de respeto a los derechos humanos y en ese marco de construir seguridad. sí. Hay varias preguntas, no sé si las vamos a alcanzar a abordar todas, pero quizás una que quisiera rescatar, siempre en esto de la percepción ciudadana y las labores de la PNC y de los militares, ¿cómo se podría interpretar? Si es una pregunta bastante amplia, pero ¿cómo podríamos interpretar el rol tanto sobre todo de la Fuerza Armada en esta pandemia? Pareciera que ha sido bien recibida por la población, pero ¿por qué tendríamos que cuestionar este actuar de la Fuerza Armada en cuanto a su rol en la salud pública? Sí, yo creo que también valdría la pena ponerlo en contexto y decir que durante la pandemia muchos gobiernos hicieron uso de la fuerza pública para regular las cuarentenas. Este, en principio porque son de las instancias que más recursos tienen, están desplegadas en el territorio y además autorizadas para hacer uso de la fuerza. Entonces, el problema es que durante la pandemia se emitieron lineamientos que no eran voluntarios para la población. Es decir, había que cumplirlos. Aquí en El Salvador, la sala determinó que eso, dictado de manera unilateral por el órgano ejecutivo, era ilegal. Sin embargo, se hizo porque requería suspender derechos de la ciudadanía. Se hizo. En otros países también se hizo y en algunos se hizo dentro del marco de la ley, pero se hizo uso de estos instrumentos, como te mencionaba antes, que digamos son la herramienta usual cuando el Estado pretende actuar en contra de la voluntad de la población. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Digamos, en algunos lugares esto se hizo con campañas de información antes que con campañas del uso de la fuerza, concientizando a la población de que era necesario, de las medidas que debían usar, brindando información clara y oportuna, porque el uso de la fuerza es la última instancia. Ahora, si vemos en El Salvador, desde que el presidente
decretó el encierro obligatorio, se brindaron instrucciones ambiguas, como por ejemplo que se debía cargar un permiso firmado por todos los miembros de la familia. Luego se determinaron días de salida. Sin embargo, aquí es algo que hay que observar. Dejamos claro que la información hacia la ciudadanía fue ambigua y eso no facilitó que nosotros como ciudadanos nos reguláramos. La autorregulación quedó, digamos, en un plano bien discrecional. Entonces, no había población en las calles, solo estaba la fuerza pública. Eso facilitó circunstancias para el abuso de autoridad, porque los policías y los militares, eh, hay una frase en la Policía Nacional Civil que yo quisiera destacar. Por ejemplo, bueno, tal vez unas tres frases que yo, por medio de mi trabajo de investigación, he encontrado. Una frase dice, el policía en la calle se manda solo. Eso quiere decir que el trabajo policial se desarrolla sin supervisión generalmente. Una patrulla, puede que haya un jefe de patrulla, un cabo, un sargento que pueda regular, pero tampoco puede estar pendiente de todo lo que hacen. Entonces, tienen razón los policías cuando afirman el policía en la calle se manda solo. Y si en la calle no hay nadie más, pues entonces se manda más. ¿Vea? La segunda frase es, el ciudadano pide cómo ser tratado por la policía. Esta frase yo también la he encontrado en algunas entrevistas. Esto significa que el policía se ve a sí mismo como alguien que reacciona a cómo la ciudadanía interpreta la autoridad policial. Entonces, si el ciudadano, estoy poniendo, replicando el discurso, ¿verdad? Repitiéndolo. Si el ciudadano es malcriado, si el ciudadano no obedece órdenes, entonces yo estoy, digamos, autorizado para actuar de manera coercitiva contra la ciudadanía. Creo que esas son las dos frases en realidad que describen más, digamos, cómo se ve ese ejercicio de autoridad y que en el contexto de la pandemia, el policía, digamos, está entrenado para que haga uso de su decisión en circunstancias que no están predefinidas, digamos. La ley no alcanza a definir todos los escenarios que ocurren en la calle. Entonces hay situaciones donde el policía tiene que tomar decisiones. Esto aplica, esto no. Registro esta persona me parece sospechosa. Le pongo una multa a este ciudadano porque ha infringido una ley de tránsito o no. En realidad ese es un mundo de toma de decisiones constantes donde hay incluso situaciones hasta personales. El policía está entrenado para que tenga criterios en esa toma de decisiones. Ahora, la persona que pertenece a la Fuerza Armada no está entrenada para eso, porque su función no es precisamente lidiar con problemas de orden interno y de orden público, sino con lógica de enemigo, con lógica de cobertura. Entonces allí es probable que ocurran todavía más abusos, considerando las circunstancias que te había mencionado, de las calles solitarias. Entonces es una situación que ocurrió en el país, que no se reguló. Primero te puse en contexto que es una situación que ocurrió en muchos países, pero en El Salvador, digamos, esa no es excusa para legitimar las prácticas de abuso que ocurrieron, porque se conocieron abusos, pero no se corrigieron. Hubo casos denunciados en la prensa donde la policía actuó de manera arbitraria y no se corrigieron. Al contrario, el discurso siguió legitimando la actuación de la fuerza pública, poniéndola como la primera línea de defensa contra el virus. A eso le llaman las personas que se dedican a estudiar el tema la seguritización de la salud pública. Un problema de salud pública se convirtió en un problema de seguridad. Desde la lógica de gobierno era más fácil controlar un problema de seguridad porque tenía una fuerza legitimada para usar la fuerza que un problema de salud pública que requiere un abordaje más técnico y científico, quizás no de resultados mediáticos, pero con la policía seguritizando la salud, ahí sí que se genera un impacto que a mucha de la población le pareció que eran nuestros salvadores. Pues. Sí, en ese caso, otra vez, bueno, ¿cuál sería, bueno, tratando de contextualizar un poquito la pregunta,
Eh, Según las encuestas, más del 50% de la población estaría dispuesta a que hubiera un régimen autoritario por sobre uno democrático, a partir de su situación, o sea, que ve que el régimen democrático no le resuelve, o lo que entiende por régimen democrático no le ha resuelto sus necesidades. Ahora, ¿qué deberíamos de enfatizar aquellos que creemos en la cultura democrática por sobre la cultura autoritaria? ¿En qué énfasis, digamos, para nuestros oyentes, incluso para nosotros mismos, en qué deberíamos de enfatizar? Porque es importante la cultura democrática, sobre todo de los cuerpos de seguridad como el Ejército y la Policía Nacional Civil. Es una pregunta difícil, pero creo que es importante su abordaje. Sí, yo creo que sí es una reflexión importante porque allí lo que yo, el punto de partida que diría para que reflexionemos es que eh, la policía y el ejército son instrumentos y en tanto instrumentos pueden ser utilizados tanto para cosas que beneficien al colectivo, a la ciudadanía, como para cosas que la perjudiquen. Es una función bien delicada. Incluso la policía tanto puede, digamos, ayudar a la ciudadanía en una situación como victimizarla. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La función que realizan, para las que lo manda la ley, es una función mm, legítima, sí se mantiene en ese marco. Eso implica, en principio, digamos, fortalecer los controles internos y externos en la policía, eh, desligar paulatinamente a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública porque no le corresponden y además es una excepción que se volvió normal con el tiempo y de la cual no se ha medido si realmente es algo eficaz. Hay lugares donde hay patrullas conformadas por policías y soldados, donde la idea es que eh, la fuerza pública tenga mayor poder de fuego frente a la amenaza de grupos delictivos. Sin embargo, en esos lugares, al menos yo hablo, no podría generalizar, pero de los casos que conozco no es que se hayan logrado resultados exitosos en la construcción de seguridad, sino más bien disuasivos y con el riesgo de que la ciudadanía, el joven común, la persona común, sea victimizada por este tipo de fuerzas. Entonces, hay que tener cuidado desde la ciudadanía porque nos jugamos los derechos y libertades que tenemos. En teoría, la policía está llamada a proteger los derechos y libertades frente a amenazas delictivas, pero es tan delicado su riesgo porque los autorizamos para hacer uso de la fuerza. Es decir, ellos y ellas tienen la posibilidad de actuar de manera coercitiva en el marco de la ley y eso es absolutamente legítimo. Los autorizamos para eso y por lo tanto, si los autorizamos, es una función tan delicada, es también necesario vigilar y evaluar que eso se realice de la manera en que esté establecido para que no haya desequilibrio, que la fuerza se utilice solo contra algunos, por ejemplo, que yo por mi manera de pensar tenga temor a ser victimizado por la policía. Y eso ya haría que entráramos en una lógica ya no de seguridad pública, digamos, y de seguridad ciudadana en sentido estricto, sino ya en una cuestión ya más de autoritarismo, que ya no tiene que ver con persecución de delitos, sino con persecución de opositores. Sí, justo hay, bueno, hay varias preguntas que todavía están relacionadas con esto de la persecución de delitos y persecución política. Y hay otra que relacionada con la, digamos, la confianza que puede generar o no las fuerzas del orden en la comunidad. Pero antes quisiera saber, tal vez si nos quedara tiempo, algo que quisieras destacar en cuanto a los estudios, digamos, para no poner yo las palabras, pero ¿qué consideras que sería importante rescatar acerca del rol de la Policía Nacional Civil
y de la Fuerza Armada. ¿Qué elementos se consideran esenciales para su análisis y que son herramientas importantes para el ciudadano? Yo diría que la función que realiza la policía, si bien es delicada, pero en el contexto de inseguridad de El Salvador hay entornos en los que es necesaria, digamos, para transformar algunos territorios eh, que están dominados por sistemas de control establecidos por grupos delictivos. No hay manera ni que las organizaciones de la sociedad civil entren sin regirse por las normas que benefician a los grupos delictivos. Hay poblaciones que se someten cotidianamente a las normas que establecen los grupos delictivos y eso evidentemente no es un escenario, digamos, que se vaya a resolver por medio del diálogo necesariamente. Son grupos delictivos para los que sí está diseñada la acción de la fuerza pública. Ahora, la acción de la fuerza pública no implica que eso en su actuación que está legitimada vaya a abusar de esa prerrogativa que le damos, de ese privilegio que le damos de hacer uso de la fuerza. Eso tiene límites y eso además no es exitoso por sí mismo. Ejercer, digamos, el gobierno por la fuerza o transformar los territorios por la fuerza solo es posible ofrecer resultados de corto plazo. Para lograr avanzar en que los territorios se transformen, allí sí necesitamos que la policía se conciba, digamos, en una lógica de construir gobierno en el territorio con otros actores. Y esto pasa porque construya confianza. Y la policía registra a todas las personas que se le cruzan frente a la nariz. Si en el registro golpea, ofende, humilla, si trata de extorsionar al ciudadano, si realiza amenazas, entonces no está generando confianza y eso la va a terminar dejando sola. Eso en el fondo perjudica a la misma policía y eso muchos oficiales de policía yo sé que están conscientes de eso, que es necesario ganarse la confianza de la ciudadanía. Y en algunos lugares vos vas a encontrar, y los oyentes también van a encontrar casos de donde la policía ha logrado establecer relaciones de gobierno, de gobernanza con la ciudadanía en buenos términos, donde se respeta al ciudadano, a la ciudadana, donde se coordina con las directivas comunitarias. Pero el punto es que las prácticas de la policía son diversas, son muy diversas. No es posible homogenizarlas en una sola línea. Sí hay regularidades y estas regularidades son las que preocupan, pero es una buena noticia que en el fondo existan prácticas que se puedan rescatar y se pueda ver, mire, la policía puede trabajar de manera diferente, si respeta los derechos de la ciudadanía, si logra establecer relaciones respetuosas con la ciudadanía organizada. Eso yo creo que es posible hacerlo. Hay personas dentro de la Policía Nacional Civil que lo hacen de manera convencida y que lo ven como el único camino posible. Sin embargo, lo preocupante es que la tendencia predominante es hacia respuestas cortas, hacia respuestas unilaterales, hacia el poder por la fuerza. Y eso, es como que la policía se esté cortando, digamos, los brazos para largo plazo, porque se queda nada más con las mismas herramientas, repitiéndolas una y otra vez, a pesar de que ve que son asuntos que no funcionan. Finalmente, Augusto, es muy importante esa reflexión en cuanto al rescate de las prácticas y la importancia de instituciones como la policía. Eh, el UDOP ha generado en sus encuestas la percepción ciudadana en cuanto a diferentes instituciones sociales. En el tope generalmente aparecen la Fuerza Armada, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Y bueno, al fondo de la percepción aparecen los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Curiosamente, ahora desde la presidencia se ha desarrollado
un discurso exaltando el rol de la Fuerza Armada y de los entes o de instituciones con discurso religioso. ¿Cuál sería, de alguna forma ya lo has dicho, pero para rescatar como reflexión final, cuál serían los peligros para la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil de volverlos un ente político? ¿Cuál serían los peligros, pero no solamente para ellos, sino para nosotros como ciudadanos? ¿Qué ponemos en riesgo nosotros como ciudadanos comunes en una república donde las dos instituciones de mayor prestigio se instrumentalicen para un fin político particular y partidario de un momento y de una persona? Sí. El riesgo para las dos instituciones es para sí mismo, porque ellos solo se sabotean las posibilidades de tener éxito en las funciones que la ley les ha delegado. Si la policía se parcializa, la ciudadanía no va a confiar en ella. Digamos que vimos un caso donde la fiscalía giró órdenes de allanamiento en las oficinas del Ministerio de Salud Pública y algunos oficiales de policía quisieron interferir en eso. Ahí hay parcialidad. Nosotros como ciudadanos lo que observamos es bueno porque la justicia se aplica de manera desigual. Contra algunos sí y contra otros no. Es decir, allí se pierde ese sentido de justicia porque hay parcialidad. Dejamos de confiar en la policía, dejamos de denunciar cuando ocurren delitos y preservamos una situación que no nos beneficia ni a nosotros ni a la misma policía, porque se está enfrentando con que ella misma sabotea su trabajo. Pero más allá del tema, digamos, de seguridad ciudadana, también existe el riesgo de que seamos victimizados eventualmente por estas fuerzas que no se ciñen por los parámetros que establece la ley. Y como decía, es discrecional la manera en que deciden aplicar la fuerza en muchas de las ocasiones. Y si hay lineamientos organizativos y políticos hacia desarrollar funciones coercitivas contra personas que no porque realicen actos delictivos, sino por que sean opositores, por sus ideas, por incluso por situaciones absolutamente hasta personales, que es uno de los riesgos cuando se instrumentaliza la fuerza pública. Entonces todos somos potenciales víctimas de eso, porque al darles licencia, evidentemente estamos poniendo en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades. Excelente reflexión final. De alguna manera se destaca o destaco yo la discrecionalidad en el uso del poder puede llevar a que cualquiera pueda ser víctima de un abuso de poder. Es muy, muy buena reflexión para, digamos, una herramienta para nuestros oyentes a la hora de por qué criticar esta forma de actuar. No es antojadiza, sino es una preocupación genuina por la libertad de uno como sujeto y los miembros de la comunidad. Pues muchas gracias, Augusto, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que en próximas oportunidades nos puedas acompañar. Y bueno, no sé si quieres hacer una reflexión final y agradecido, ¿verdad? No, en realidad, Luis, gracias al espacio, a la invitación y yo espero que los elementos que se han expuesto le permitan también a la audiencia poder reflexionar sobre la delicada situación que hipotéticamente podríamos enfrentar y que incluso vale la pena ver si realmente le estamos enfrentando ya, donde se desnaturalice la función de la fuerza pública y la situación se vuelve más difícil para nosotros como ciudadanos y ciudadanas para cosas tan simples como discrepar en opiniones, por ejemplo. Ya no se diga para realizar trámites, ya no se diga para ejercer derechos de manera más específica. Entonces, es un asunto del cual, digamos, es un deber ser para toda la ciudadanía y que, bueno, da para mucho más, pero espero que haya sido de utilidad.
Sí, muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a todos y todas las oyentes de Abriendo Puertas. Siempre un gusto compartir con ustedes. Esperamos un próximo viernes estar siempre analizando temas de realidad nacional. Mi nombre es Luis Aguilar y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, les agradecemos su atención. Que pasen muy buenas noches.